Vamos a Lucas capítulo 5 y estamos dejando el capítulo 4 y vamos hacia el 5. Y aquí hay algo dramático. El Señor Jesucristo está llamando a sus discípulos. Algunas cosas que debemos de notar antes de comenzar a leerlo. Recuerden que la semana pasada terminamos con Jesús negando la petición de quedarse en Capernaum. Y él quería ir a predicar a otras ciudades. Ahí expulsó demonios, hizo milagros y quería que se quedara. Pero él dijo, lo siento, yo debo de ir a predicar el evangelio a otras ciudades. Y la pregunta que sale es cuando entramos a Lucas capítulo 5, ¿por qué Jesús está en la misma área? Ahí probablemente está porque ahí está Pedro pescando. Está en la región de Capernaum. Por eso preguntamos por qué está ahí. Hay dos posibles respuestas. Lucas 5 ocurrió cuando Jesús estaba yendo para ir a predicar a otras ciudades de aquella región. A lo mejor predicaría una vez más. O Lucas capítulo 5 ocurrió después de un circuito de predicación en pueblos cercanos. Y bueno, Capernaum es la base del Señor Jesucristo y a lo mejor regresó y ahí mientras predica y yo no vamos a perder la salvación por elegir alguna de estas opciones. Y eso es lo primero que notamos. Lo segundo es que no es la primera vez que el Señor Jesucristo interactúa con este hombre. Nosotros aprendemos en Mateo capítulo 4 que ahí en la sinagoga el Señor está echando fuera demonios y ahí está Pedro y el Señor cura a la suegra de Pedro y no es la primera vez que interactúan. Y cuando nosotros estudiamos Juan capítulo 1, vemos que ya se habían conocido desde antes. Todos ellos, Pedro, Andrés, pues tenían relación con el Señor. De hecho, Jesús estaba en su casa y antes de la tentación del Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, nosotros leemos que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Juan vuelve a decir unas palabras y en Juan 1:40, en versículo 38, él nota pues que lo están siguiendo y luego le dicen, Rabí, maestro, ¿dónde te vas a quedar? Y él les dijo, venid, vean. Y fueron donde él moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora novena. Y ahí nosotros vemos también que ahí estaba Pedro con él, Andrés. ¿Por qué traigo esto? Porque vamos a un pasaje que parecería que el Señor llama a Pedro por primera vez, pero nosotros vemos que ya había interactuado con Pedro y con otros y nos preguntamos qué está sucediendo aquí. Y para aclarar un poquito esto, es que Juan capítulo 1 describe el llamamiento de Pedro a la salvación, así como a otros, es una llamada a la salvación. Y segundo, en Lucas capítulo 5 describe el llamamiento de Pedro al ministerio de la pesca de hombres. Así es de que todo esto para enseñar que este pasaje no se trata de extraños que conocen a Jesús por primera vez, más bien se trata del registro de Lucas, del momento exacto en que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan se dieron cuenta del tipo del poder que Jesús realmente tenía y que lo iban a seguirlo a él. Así es que con todo esto en mente, vamos a leer Lucas capítulo 5, empezando en el versículo número 1. Vamos a leer hasta el 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca de la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga al mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. E igualmente Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí tenemos un viaje muy simple de pesca, se convirtió en una cita divina que cambiaría no solo a estos hombres, a su vida, sino hasta nuestros días, hasta todo el mundo. Un día rutinario que les abrió los ojos a la realidad de quién era Jesús y el costo del llamamiento que pondría sobre sus vidas. Y me gustaría considerar algunos movimientos en este pasaje mientras seguimos a Pedro en este viaje. Consideren esa fe que siguió al Señor Jesucristo. ¿Qué clase de fe es la que sigue al Señor Jesucristo donde quiera que vaya sin importar el costo? Jesús, por supuesto, tiene seguidores. Y tú vas a ver al final de este pasaje que no simplemente el Señor Jesucristo busca multitudes, Él busca discípulos reales y en nuestro contexto eh, el Señor Jesús no está buscando seguidores de YouTube. No, Él está buscando personas que realmente se comprometan con Él y que lo siguieran, que se sacrificaran, que se negaran a sí mismos. Esto es lo que el Señor Jesucristo está buscando, un compromiso en estos discípulos que no simplemente fueran escuchadores, sino hacedores de la palabra. Así es de que tenemos aquí 5 características de la clase de fe que responde al llamado de Cristo Jesús en nuestras vidas. La primera es, la fe oye la palabra de Dios. Esta es una fe que oye la palabra de Dios. Mira nuevamente Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús está junto al lago de Galilea y la multitud se está agolpando alrededor de él. Están presionando, tratando de acercarse a él. El versículo 1 nos dice que estaban tratando de oír la palabra de Dios. Ahora este es el punto de partida de la clase de fe que sigue. Y la forma de escuchar es esforzarse con un sentido de urgencia, tener una hambre por la palabra de Dios. Por eso se quieren acercar, quieren escuchar cada palabra que Jesús está diciendo. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El Señor Jesús en este caso es el predicador. Está de un lado de la ecuación y de la otra parte está esta multitud que quiere escuchar la palabra de Dios. Y esa palabra es traída por un predicador fiel que es el Señor Jesucristo. Y aquí están escuchando al mejor predicador, el mejor mensaje. Esta es la razón por la que nosotros vemos aquí al Señor que su misión principal no era sacar demonios, sino predicar con autoridad. Y
El tema principal del Señor Jesucristo es Él. Él es el Mesías. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento, que Él vino como el Mesías para salvar a estas personas de sus pecados. Esta es la razón, por cierto, por la que estamos tan comprometidos con la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí yo no tengo autoridad por mí mismo, nadie tiene autoridad por sí mismo. La autoridad viene de la palabra de Dios, de una interpretación correcta, explicar el texto, y por eso nosotros pasamos tiempo versículo por versículo para entender claramente y llegar a una convicción, esa convicción que nos lleva a seguir a Cristo. Una fe genuina comienza escuchando la palabra de Dios. Y sin embargo, déjame recordarte que el objetivo final de ese oír no es que simplemente obtengamos conocimiento. No, el objetivo final es que seamos cautivados por Cristo, por su palabra, hasta un punto que nos veamos obligados a cambiar y a seguirlo, y que seamos más como Él. Cuando vemos este pasaje, deberíamos nosotros de pensar que debemos de seguir al Señor Jesucristo sin importar el costo. Mientras nosotros continuamos leyendo, notarán que mientras Jesús enseñaba a las multitudes, de repente nota dos barcas a la orilla del lago. La razón por la cual digo esto es que el mar de Galilea no es técnicamente un mar, más bien es un lago. Los mares son extremadamente grandes y parecidos a océanos, mientras que este no es un mar, aunque le llaman mar, es un lago. Por eso nosotros vemos en los pasajes que se le llama de diferentes maneras. Terminan diciéndole el mar de Galilea. Así es de que la multitud está buscando al Señor Jesucristo. Él está a la orilla, ve dos botes ahí en la orilla y unos hombres pescando. Ahí está Simón y está limpiando sus redes. ¿Por qué están limpiando sus redes? Porque pasaron toda la noche pescando y las están limpiando, y están desilusionados porque no agarraron nada. Y el Señor Jesucristo hace algo intencional y les pide que suban al bote. ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Qué les va a enseñar? Eso no les va a ayudar a subirse al bote, pero el Señor Jesús está yendo al lago y su voz se escucha y va hacia esta gente. Él se está poniendo en una situación donde más personas pueden escucharlo ahí arriba de ese bote. Y se aparta un poquito de la multitud para enseñarles. El Señor Jesucristo sabe que lo seguirán para escucharlo. Aquí hay una forma práctica de pensar que el Señor, por la razón por la cual el Señor se subió al bote, pero Él lo está haciendo con una intención de que Él está intentando entrar al mundo de Pedro. Su mundo es pescar, es lo que Él hace, lo que sabe. Y el Señor Jesucristo se está acercando un poquito más al mundo de Simón, Andrés, Jacob y Juan, para que, como vamos a ver nosotros más adelante, se relacione con ellos. Así es de que la fe comienza a escuchar, y esta fe se va a convertir en obediencia. Siendo este el caso, la primera pregunta que tengo para ustedes es, si la fe comienza con escuchar, y, y la fe no comienza sin escuchar, ¿tú estás en un lugar donde constantemente estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás tú esforzándote a escuchar la palabra de Dios con urgencia? ¿Estás escuchando la palabra de Dios todos los días? ¿La estás leyendo? ¿Estás dejando que esto dicte tu vida? ¿Eres como
Las personas que buscan cada oportunidad de escuchar y aprender la palabra de Dios y tú escuchas atentamente. Y no porque yo esté hablando, sino porque el tema que se habla es importante. La fe escucha y esa fe debe de tener un siguiente paso, porque no simplemente escucha, sino que va más allá, obedece. Y lo segundo que vemos es que la fe obedece la palabra de Dios en los versículos 4 y 5. Mira lo que dice el versículo 4: cuando terminó de hablar, es decir, a la multitud, dijo a Simón, esta es una orden, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y Simón pensó que esto es algo extraño. Él es un pescador profesional y como pescador profesional, él sabe que esta orden no hace lógica. Conoce el agua, los peces, dónde están. Él sabe el tiempo correcto para pescar. ¿Por qué le pide al Señor que vaya a pescar en la noche? Es mejor cuando se debe de pescar. Si ellos no van a obtener nada. Y aquí tenemos este carpintero que es un buen maestro, claro, pero está diciendo que vaya a la mitad del día, una hora no apropiada, a pescar para que agarre algunos peces. Echa tus redes. Y nos dice que esta es una red muy grande, no las redes pequeñas, para que agarre algunos peces, échala al mar. Y Pedro sabía que Jesús era un maestro excepcional y sabía que podía hacer milagros y echar fuera demonios que la gente ni siquiera sabía que estaban ahí, pero Pedro debe haber pensado, supongo, que su conocimiento omnisciente termina con la pesca. Señor, le dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En otras palabras, maestro, todo esto se ve mal. El momento es incorrecto, las condiciones son malas, no se ve algo prometedor. Pero en tu palabra echaré la red. Si esto es lo que usted quiere, yo lo voy a hacer. Es una confesión de un hombre que sabe en la carne que no es apropiado, pero en su espíritu confía en el Señor. Y aquí, uno a uno, no, muchos de nosotros somos pescadores profesionales, menos aquí en San Antonio, pero esta frase, en tu palabra echaré la red, en tu palabra echaré la red, yo lo voy a hacer. A lo mejor como Pedro, tú no entiendes en tu carne, tu mente no está de acuerdo, pero si esto es lo que el Señor pide, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Señor, me voy a someter a usted porque yo lo conozco a usted. Esta es una obediencia que nace no de una comprensión completa de la palabra de Dios, sino una confianza completa en el Dios de la palabra. Es una obediencia en el cual se descansa en la palabra de Dios. No lo entiendo, pero confío en usted y en su nombre lo voy a hacer. En su nombre echaré las redes. Y esta era una prueba y habrá otras pruebas en las cuales Pedro reprobará. No perfectamente, pero Pedro va a seguir confiando en el Señor. Y esta es una lección para cada uno de nosotros, que nosotros no debemos de esperar hasta que entendamos todo para obedecer al Señor. No estamos nosotros ah, com- buscando complacer a nuestros deseos. No, la fe sigue al Señor aun cuando no entendemos todo, aunque no tengamos los detalles, aunque no tengamos ganas, seguimos al Señor Jesucristo porque lo vemos a Él, por quién es Él. Y si tú sabes quién es Él, lo vas a seguir aunque tus deseos no están alineados con Él. ¿Por qué? Porque confías en Él. Yo confío en ti.
yo voy a echar las redes en tu nombre. Pedro se está dando cuenta que Jesús es Señor sobre todo en la sinagoga, en la ciudad, afuera cuando predica y también ahí donde está. Él es Señor sobre nuestras carreras, relaciones, matrimonios, hijos. Él es Señor sobre todos y Él le está pidiendo a Pedro que echara las redes y Él va a obedecer. Cada centímetro de nuestra vida le pertenece al Señor Jesucristo. Él tiene el derecho de pedirnos hacer lo que Él desee. Cada día Él es Señor. Cada hora Él es Señor. La pregunta es, ¿tú te estás sometiendo a su autoridad en cada área de tu vida? Vas a decir como Pedro, Señor, no estoy tan seguro, no le entiendo, pero en su palabra obedeceré. La fe siempre obedece. No perfectamente, pero siempre sigue a la obediencia. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Y este es un regalo porque la fe que escucha y obedece eventualmente va a tener una oportunidad de contemplar cosas maravillosas. La fe contempla el poder de Dios. Lucas 5:6. Y habiéndolo hecho, es decir, obedecer al Señor Jesucristo echando las redes en mediodía, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros de la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La fe que obedece contempla el poder de Dios. Y en su caso fue prácticamente inmediatamente. Porque tan pronto como echaron sus redes, inmediatamente vieron ese milagro. Las redes se rompían y veían esas redes llenas de peces. Estas redes que no podían con tantos peces se rompían y aún las barcas estaban diseñadas para no hundirse bajo mucho peso, pero ahora comenzaron a hundirse. Ahora, no te imagines una canoa chiquita. Si tú tienes la oportunidad de ir al mar de Galilea en aquella región, ahí tienen un museo con las barcas de aquella época. Varias personas podían estar en esa barca. Es como un barquito, no como de piratas tan grandes, pero sí lo suficientemente para tener varias personas. Así es de que estamos hablando de muchos peces y querían hundirse. Ahora, esto es simplemente suerte. Tú llevas a tus hijos a pescar y tú agarras uno y, ¡hey! Agarré uno. No, esto va más allá. Esto no va de acuerdo a la lógica. Esto es algo que nunca se hubieran esperado. Es un milagro épico porque habían pescado toda la noche con buenas condiciones cuando se supone que los peces están más activos. Ahorita deberían de estar durmiendo los peces, pero todos obedecieron esta voz y vinieron a las redes. Y algunos que no saben pescar no entienden este milagro, pero Pedro sabe que esto es algo extraordinario. Los peces son torpes, pero no tan torpes. Todos al mismo tiempo. Puedes imaginarte la posición de las redes y agarrando todos estos peces y dándose cuenta que los botes se están hundiendo y hablan a los otros de la barca y también ese bote se está hundiendo de tantos peces.
un comentarista dice que simplemente Jesús le está dando un tip a Pedro porque usó su barca para predicar. Esto es el poder soberano de Jesucristo desplegándose en presencia de estos pescadores. Este es el que habló las palabras y existió todo, que creó los lagos, los peces, las aves, y él le dio la orden a los peces que vinieran hacia las redes, todo al mismo tiempo. Mientras lees este pasaje, nosotros vemos aquí una gran ilustración de lo que Jesús estaba a punto de llamar a Pedro a ir y hacer. En esencia, la lección es esta, Pedro, si solo obedeces mi palabra yendo y predicando el Evangelio, aunque no haga lógica en tu mente, a veces va a haber condiciones que no son las ideales. Simplemente tú avienta la red y yo la voy a llenar de almas si tú eres fiel. Si tú eres fiel, yo voy a hacer lo que prometo. Y eso sucedió, claro que sí. Nosotros vemos, por ejemplo, Hechos 2:37, el que escribió Lucas, también escribió Hechos. Y mira lo que dice, esta es otra ilustración. Pedro está predicando el Evangelio nuevamente a un grupo de personas que acaban de crucificar al Señor Jesucristo. Así es de que esto es como echar la red a la mitad del día y no esperar ninguna pesca. Pero mira lo que dice Hechos 2:37. Al oír esto, el Evangelio, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor está mandando los peces y con muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una gran cantidad de peces. Hechos 4:4, Lucas registra que después de enseñar a la gente y proclamar la resurrección de Jesús, el número de hombres que creyeron llegó a ser como 5,000, otra gran pesca. Y esto era porque Pedro era un gran orador, o que él encontró cómo manipular a la gente para agarrarla. No, no tenían todo lo que tenemos en nuestros días. No era una era de oro, no. Pedro simplemente predicó fielmente la palabra de Dios y el Señor Jesús fue el que trajo los peces y llenó esas redes con almas. La fe que obedece va a ser testigo de lo impresionante que hace el Señor Jesús, como en este caso. Eventualmente, si eres obediente, vas a apreciar el poder del Evangelio, el poder transformador que cambia vidas. Y esto debería de haber sido una gran celebración. Es como al final de un partido de básquetbol, tú brincas y celebras. Y esta es una gran cantidad de peces. Ahora vamos a dedicarnos a esto. Todo mundo ya sabe del gran pescador, pero Pedro no hace nada de esto. En lugar de esto, él cae sobre sus rodillas y confiesa su pecado. Mira, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, esto implica que lo hizo inmediatamente, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él estuvo asombrado por tantos peces y la pesca, porque la pesca que había hecho era asombrosa.
Igualmente Jacobo, Juan y Zebedeo, que eran compañeros de Simón. La fe que escucha y obedece va a contemplar su pecado ante Dios. El Pedro llamó al Señor maestro y él era maestro. Maestro, hemos estado aquí toda la noche pescando. Es como decir, maestro, usted se dedica a lo suyo y yo a lo mío, pero ahora te das cuenta cómo le llama. Señor. Señor en el Antiguo Testamento es usado para Dios. Y es que ahora Pedro se da cuenta que Dios está enfrente de él. La deidad está enfrente de él. Jesús es Dios. No es simplemente un profeta. No es simplemente un hombre que puede enseñar con autoridad o hacer milagros. Jesús es Dios. Dios, el santo, está ahí. ¿Qué sucede cuando tú vienes a Dios? Tú estás aterrorizado. A la luz de su santidad, tú ves la oscuridad de tu corazón, tu pecado, y empiezas a tener miedo. Tú caes en tus rodillas y pides misericordia. Básicamente, a la luz de esta santidad, estás asombrado. Ahora lo que no veías, ahora lo puedes ver en la oscuridad. Todo parece bien, pero cuando el Señor Jesucristo viene y su luz alumbra, expone el pecado, como en el caso de Pedro, y a lo mejor hay cosas en las cuales no nos damos cuenta en algunas ocasiones. Jesús estuvo con él en su casa, pero no lo había visto hasta ahora, no lo había apreciado, pero ahora aquí está y lo puede ver. Tú no puedes venir cara a cara con un Dios santo sin darte cuenta de tu pecado. Este patrón lo vemos una y otra vez en Isaías. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto era el momento de Pedro de Isaías 6:5, Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Recuerda que Job era una persona recta. La respuesta de Job nos deja asombrados porque dice, Señor, después de que el Señor habló, Job le dice, yo conozco que todo lo puedes, así como Pedro, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job era un hombre, aparte del Señor Jesucristo, quizá el mejor, y pasó por mucho sufrimiento. Nunca reprochó a Dios, pero Job en ese momento dice que se aborrecía y se arrepentía en polvo. Tú no sabes quién eres tú hasta que no tengas un conocimiento adecuado de Dios. Uno más, cuando Juan vio a Cristo glorificado en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. A lo mejor tú escuchaste de Jesús, pero la pregunta es, ¿lo has visto? Y si tú realmente lo has visto y te has visto a ti, vas a caer de rodillas como Pedro. Pedro confesó su pecado. Y, tú, y a lo mejor Pedro esperaba después de confesar, hey, hay que tirar este bote.
Sal de aquí, Señor. Sal de aquí, Pedro. Pero no es lo que hizo el Señor Jesucristo. Jesús tranquiliza a Pedro y le dice que no tenga miedo. Y mejor que eso, no simplemente lo tranquiliza. Después de que Pedro confesó su pecado, tú no esperas esto. Jesús le dice, hey, ¿por qué no trabajas para mí? La confesión de pecado nos pone en una posición de humildad que ahora nos hace vasos útiles para Dios. Y esto nos lleva a nuestro último punto. La fe sigue el llamamiento de Dios. Segunda parte del versículo 10, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo tranquiliza y también le da una promesa, un llamado. Jesús cambia ese miedo por una promesa y más tarde va a decir lo mismo y va a reafirmar a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Este es el llamado de Pedro. De ahora en adelante hay una promesa para ti. Tú vas a ser pescador de hombres. Tu confesión no te descalifica, al contrario, te califica. Este es el tipo de personas al cual vine a buscar. Y viendo el poder y la gracia del Señor Jesucristo en el versículo 11, nosotros leemos, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pero aquí dice que dejaron todo, todo para seguir al Señor. No tomaron los peces. Esta es la máxima expresión de fe genuina, sin negociar. No es algo así como, Señor Jesús, podemos vender todo esto o por lo menos un poquito y usarlo para el ministerio. Tengo una familia, déjame ir a hablar con ellos, mi padre, a decirle a la ciudad. A lo mejor nosotros podemos esperar un poco, pero Señor, lo que usted pida yo lo voy a hacer. Dejaron ahí sus botes, su vida de pescadores, sus redes, y ellos siguieron a Jesús. No tenían un plan detallado. Jesús, ¿podrías explicarme qué es lo que vamos a hacer? No. A donde usted vaya, yo confío en usted. He visto su poder, he visto su santidad. Yo confío en usted. No tienen idea de lo que van a hacer los siguientes 3 años. No saben de a qué zona los van a llevar, que no es nada cómoda. No sabían de la crucifixión, pero ellos siguieron al Señor porque confiaron en Él. Todo lo que sabían en ese momento es que ellos dejarían todo y seguirían al Señor. La fe lo entrega todo y sigue al Señor, porque la fe no está en el futuro, sino en quien es Cristo Jesús. Y si tú has visto a Cristo Jesús como Pedro lo vio, tú estarás dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Y no estás perdiendo, tú estás ganando. Deja todo, sí, voy a vender todo lo que tengo para que compre esto. No, la fe que sigue al Señor Jesucristo es una fe que ve al Señor Jesús por quien es Él. La pregunta para ti es, ¿has visto a Dios, al Señor Jesús por quien es Él? Gracias, Señor, por su palabra. Denos una visión correcta de quién es usted y que esa visión abra nuestros ojos mientras usted nos dé aliento de vida. Señor, muchas veces tendemos a ver cosas vanas. Ayúdenos a verlo a usted y seguirlo a usted, el buen pastor. Usted es nuestro pastor y a su lado no hay nada que deseemos.
y deberíamos de caer en nuestras rodillas. Qué privilegio que usted nos ha llamado. No exactamente como Pedro, o a lo mejor no al ministerio de Pedro, pero nos ha llamado a servir cualquier oportunidad que nos dé de servir en su nombre. Ayúdenos a hacerlo. Oramos estas cosas en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.